Empecé a pintar porque yo era skater. Pintaba el Tommy, pintaba el Secret, pintaba el Thor. Le veía pintando por el barrio y decía, esto mola mazo. Y ya fue el primer año, en el 92, cuando empecé con el monopatín y con el spray en la otra mano. Ese fue mi comienzo. Y fue en el barrio, por gente que pintaba, que ahora mismo el único que sigue pintando es el Secret, mi amigo Secret. Los demás no pintan ninguno ya. Te puedo decir 3 maestros míos que he tenido, que he seguido un poco así su... Para mí el primero, Tommy era un tío de Villaverde que hacía murales, se lo dije a él, y era un tío que flipaba con él. Flipaba con él porque hacía murales y yo me quedaba atontado viéndolo y yo decía, joder, yo quiero hacer esto. Bien, lo que dijimos, a las 10 estamos aquí. A lo largo de la vida conoces gente, grupos de gente del barrio. Al principio sois 20 y luego te quedas solo. Y volvías a juntarte con más gente que pintaba. Y otra vez te volvías a quedar solo y siempre quedaba yo. O sea, es lo que yo he visto a lo largo de mi vida. Que luego te ven y dicen, ¿sigues pintando? Y yo, sí. Dice, ¿cómo estás loco? Digo, no, loco estás tú, que estás en tu puta casa amargado, viendo películas de Canal Plus y yo estoy pintando a muerte todo el rato. ¿Por qué? Porque es mi puto hobby. Como el que escala, pues yo pintando. Entenderlo es fácil. Lo que pasa que el que no lo entiende es como muy cerrado de mente. Es increíble que peña que pintaba, que en un mes no se hayan hecho una pieza. Y que digas, ¿cuántas piezas te has hecho este año? Y te digan 5. Para mí eso es patético. O sea, para mí no eres un escritor de grafito. Eres un tío que te gusta pintar, has postureado y ahora no pintas un cagao. Y te tienen cogido la mujer por los huevos, la suegra por los huevos, tu hijo por los huevos, que pones la excusa de tu hijo porque tu hijo no te coge nada. Y tío, y no, hay que pintar. Y si te gusta pintar, pintas. Tío, no me cuentes historias. Puedes pintar siempre. Aunque te vayas de fiesta o tengas hijos, siempre puedes pintar. Mira, aquí hay una con María, tío. Una con Boca. El grafiti hay que llevarlo como una forma de vida, no puedes llevarlo como soy el más malo y ahora me lío a pegar a todo el mundo y soy el malote de Madrid o de España y voy pintando por todos lados y la voy liando. ¿Qué va, tío? Eso va jodido, tío, va jodido porque es que en verdad lo que quieres es liarla. El grafiti es una puta religión, tienes que sentirlo y vivirlo el día a día. Y si no te gusta, no vas a durar nada. Y si te gusta, vas a durar. ¿Por qué? Porque te gusta, porque eres fan del grafiti. Le sentiment relatif. Le sentiment relatif transmettre. Mi vida sobre el graffiti es, me levanto, yo trabajo hoy, sí, entonces no puedo hacer nada de graffiti, pero en el momento que no trabajo es irte a pintar todo el rato y solo pensar en pintar. Pintar, pintar y pintar, o sea, pintar muros, pintar un tren, pintar un cuadro, pintar un boceto, o sea, es todo el rato pintar.
¿Qué pinto? No sé, un muro, lo que haya, me da igual, o sea, quiero pintar algo. Antes me daba miedo pintar solo, ahora pinto solo. Me da igual, voy, pinto y ya está. Y es que sí, incluso es mejor. Hay veces que he ido a pintar solo y digo, madre mía, no tengo que escuchar a este, ni esperar a este, ni esperar al otro, ni quedar en una hora. Es que voy, pinto cuando me sale la polla. Y digo, mira, he pintado. ¿No llamas? No, es que no te voy a llamar porque es que no tengo tiempo. Es que pinto ahora cuando yo quiero. Yeah, tell my bitch shit like this. Yo. Old bitches asking for my new number 1-800 I don't know you. They say they don't get it when I spit it, so I'ma show you. Heard you fucking around with old dude. He out there washing dishes. You left a rapper for some minimum wage living nigga. That's funny. I just laugh at it. Jab you just back at it. Had them bitches coming back addicted like a crack at it. I get it. You wanna hit? And I ain't got your fix, but I can give you some dick. For now, emotions ain't legit. Fuck that shit, fuck a relationships. You just a stupid bitch. Underestimated a nigga that's gonna be stupid rich. And I'm not trying to be modest, I'm just trying to be honest. I'm gon' flourish while you at the motherfucking projects. Trying to motherfucking make it out, save your mouth. Baby, you should shut your mouth. You making yourself look stupid, it's kinda foolish. And I'm just coolin' with my new bitch, you feel me? With my new hoe. All these old hoes hitting my phone like, when you gon' come back to me? I say, fuck you hoe, that shit is history. I say, fuck you hoe. Yo no quiero ser un prototipo de gente de ir al bar, ver el fútbol, ir a cenar, ir al cine y todo el mundo hace lo mismo. Pero los escritores de graffiti y los que de verdad les gustan, que llevan a lo mejor 20 años, 25 años, somos enfermos, nos gusta la pintura y yo no sé qué tener de la pintura, que será como una droga que te engancha. A mí me gusta pintar y pintaré, tío, hasta que tenga 60 años, hasta que me muera. Me gusta el graffiti, lo que es graffiti. Si no entiendes lo que es graffiti, estás jodido, tío. Es que primero entérate de lo que es el graffiti. El graffiti es todo, tío. No solo pintar trenes, tío. La peña está muy loca, tío. Yo pinto trenes, yo pinto los metros. Tío, es que así va jodido, tío. Hay que entender lo que es el graffiti desde la firma hasta el boceto, hasta todo, tío. Lo que es coger un boli y hacer unas letras tuyas, tío. Vivirlo con ello. La edad, yo me puedo pintar en un día muchas piezas, pero la edad también, a ver lo que te digo, está el trabajo, la familia, todo. Yo me echo muchas piezas a la semana, a lo mejor te puedo decir que me echo 20 piezas en una semana, pero, o sea, con que te hagas una pieza a la semana, para mí es un tío que responde. Yo, por ejemplo, si no me pinto una pieza a la semana, me siento mal, me entra una depresión. ¿No puedes? Crea en casa. Bocetos, cuadros, todo, tío. Hacer, crear. Es que lo que hay que hacer es crear. Mi impulso por pintar es como el que come o como el que dice, quiero tomarme una cerveza. Joder, tómate una cerveza y luego pinta. Si es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Beber? Bebe, pero si lo mismo es pintar. ¿Qué pasa? ¿Te gusta beber más? Yo me voy con la cerveza y me pinto la pieza. Yo necesito pintar y si no puedo pintar y veo que no puedo pintar por dinero, cago en Dios, un bolivic y un black book en blanco y te lías a hacer ahí piezones y dices, joder, es que me he hecho 30 piezas en un black book, 30 bocetos para crearlos en la calle. Ya tendrás tiempo de hacerlos, ahora o mañana o pasado. Yo puedo quedarme en mi casa encerrado una semana con 3 black books, con 2 lienzos, con una chaqueta vaquera, unas zapatillas y me quedo 24 horas al día pintando como un loco y hago más graffiti que tú en una semana. Puedo sentir lo mismo o más que si me hago 2 piezas en la calle o si me hago un tren, como los chavales. Yo con los rotuladores te puedo hacer maravillas. O sea, me refiero rotuladores, pinceles, acrílicos, incluso puedo utilizar sprays en mi casa. A lo mejor me pinto un lienzo de 80 horas y mientras que ese lienzo me lo hago a lo mejor en un mes, me preparo unos huevos fritos o me preparo un plato de espaguetis y me las vivo, es que me las vivo, me las gozo.
Yo me pongo 4 lienzos en mi casa y me hago un graffiti. Y a lo mejor me hago un graffiti mejor que tú has hecho en la puta calle. Y te pego 1000 vueltas, tío. Para mí las flechas en una letra es una puta chulería. O sea, flechas, conexiones, palos, palos redondos, palos rectos, flechas redondas, flechas rectas. Para mí la flecha es como diciendo, yo estoy aquí, yo me impongo. Las flechas para mí en el graffiti es un arma de destrucción de estilos. Ekspres číslo 570 ukončete nástup. Vlak připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on bound for track number 6, Express 576 Donetsk Prague. Los viajes en el graffiti es importante, conocer gente y conocer culturas, comidas, cómo comen, cómo viven. O sea, yo no me voy mañana a Serbia o a Sarajevo a pintar si es que no me gusta. Es que yo no he ido nunca a Sarajevo o a Serbia y he dicho, voy a ir a pintar ahí. Y punto. ¿Por qué? Porque ya he ido a Mazolaos y quiero pintar ahí. Y mañana quieres ir a Nueva York, y pasado quieres ir a Moscú, y pasado quieres ir a China. Y es así. Aquí, allá y por todo el puto mundo. Cuando viajo, despierta una bestia. Es que empieza la energía. O sea, es que es increíble. El graffiti es un puto mundo que es lo mejor. Para mí es lo mejor de mi vida. Yo, por ejemplo, cuando empecé a pintar, no podía irme de viaje. Pero cuando ya eres mayor, trabajas, tienes una estabilidad en la vida, dices, joder, voy a viajar. Ves gente que hace lo mismo que tú. Tengo súper grandes amigos fuera, mejor que en España. O sea, tengo gente de París que han cenado en Nochevieja con mi familia. ¿Sabes? Gente de Suiza que manda a su casa. Gente de todos los sitios. Que vas para allá y te acogen y te dan casa. Mira, se me ponen los pelos de punta. Sí, en España, tío, hay gente muy buena, tío, por toda la ciudad de España, tío. Y además, es que en los pueblos de fuera de Madrid hay mucha gente que lleva desde hace muchos años y siguen pintando, tío. Y esa peña es la que tiene que ser reconocida, tío. No solo en las capitales, las ciudades grandes. En los pueblos hay gente muy buena también. España ha habido un buen nivel. Ha habido un buen nivel, pero te hablo de un nivel en los 90 y a principios del 2000. Ahora mismo no hay nivel. Pero no hay nivel de la gente nueva. Pero de la gente que sigue antigua, esos son los putos amos. Los chavales de ahora que van a muerte y que no les gusta de verdad, no van a continuar. He visto tanta gente a lo largo de la vida, que te hablo de 25 años ya. Y gente que ha empezado muy fuerte y no ha sabido valorar lo que es y no les gustaba, solo querían liarla. He visto tanta gente que ha ido fuerte y luego han dejado de pintar, que ya no me sorprenden. A mí, por mucho que un tío se pinte 40.000 piezas en un año,
pues da igual. Lo que me gusta es ver que ese tío que ha hecho 40.000 piezas, dentro de 15 o 10 años, siga pintando. Ahí diré, ole tu polla. A ver, vamos a ver, el graffiti de ahora y el graffiti de antes es muy diferente a lo que yo he vivido, porque he pasado todas las etapas y lo he visto. He visto que el graffiti de ahora es muy interesado. Pinto internet. Antes no era así. Yo, por ejemplo, antiguamente ibas a las tiendas, que había pocas, y respetabas a los mayores. Entonces era una esencia que ahora no hay. Ahora no hay respeto, ahora todo es a lo loco. ¿Qué pasa? Que yo veo ahora niños que sí veo que me escuchan cuando les hablo. Les explico las movidas y me escuchan, pero hay otros que no y que pasan y que solo quieren liarla. El que de verdad le gusta el graffiti y ha escuchado, sigue y sigue. Es así. Para la gente que no lo entiende es difícil, porque dirá que estamos locos. Pero en verdad es una forma de vida desde que te levantas hasta que te duermes. La vida de escritor es graffiti. Te levantas, graffiti. ¿Tienes que hacer algo? Vale, no, pues voy a pintar graffiti, no voy a hacer esto. No creo que lo deje nunca, tío. Si dejo de pintar es porque se me han cortado las dos manos. O sea, si se me corta la mano derecha, la mano izquierda empezará a pintar con la izquierda, tío. Si tengo una mano, seguiré pintando. Necesito pintar. Necesito hacerme algo en la puta calle sin que nadie me pague. Esta es mi vida. Y esto lo cuento de corazón.